Se solicita a la doctora en Derecho Mirel Rocati Velázquez se sirva a dar paso a su intervención académica, para lo cual me permito exponer sus rasgos académicos e institucionales. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jueza y magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue vicepresidenta del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Directora jurídica de Pemex, Exploración y Producción. Asesora del Procurador General de la República. Fiscal especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México y titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió la condecoración del gobierno francés de la Legión de Honor en grado de oficial. Adelante, doctora Rocati. Muy buenas tardes a todos ustedes. Maestro Germán García, muchas gracias por esta invitación y por permitirme tener el honor de participar en este evento que resulta ser un simposio o un gran banquete de degustación intelectual. Maestra Cristina Ruiz Sandoval, muchas felicidades y con su permiso, con el permiso del honorable presidium, la conmemoración del 97 aniversario de la Constitución de 1917 reabrió un viejo debate teórico académico respecto de la pertinencia de un nuevo texto constitucional, discusión que durante un tiempo trascendió de los claustros académicos de los juristas a las intensas y acaloradas discusiones de reforma del Estado, que ocuparon buena parte de la vida política mexicana en el contexto de transición democrática. A todos debe gustar que la discusión acerca de que si debemos consensar un nuevo texto constitucional se amplíe y presenciemos un debate nacional plural e incluyente en el cual participen todos los sectores de la sociedad, porque la discusión trasciende del ámbito jurídico y estrictamente politólogo. En la evolución que ha tenido nuestro texto fundamental, hay que entender que las sociedades evolucionan y se transforman. La Constitución de 1917, una de las constituciones vigentes más antiguas del mundo, ha sufrido a través del tiempo exactamente 573 reformas hasta el 5 de febrero de este año, que la hacen casi totalmente distinta a la que discutieron en Querétaro los constituyentes del 17. Al respecto, habría que reflexionar que México ya cambió y que normativamente tan solo la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011 transformó en su integridad el régimen jurídico mexicano. Más recientemente, nuestra Constitución se reformó en materia de telecomunicaciones, político-electoral, competencia económica, energética, financiera, fiscal, laboral y educativa, lo que implica una gran transformación social sin abandonar los principios rectores del correcto funcionamiento de las instituciones políticas y democráticas, la respetuosa relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y las relaciones entre los estados y municipios con la federación. El permanente proceso de reformas constitucionales inició desde 1921 con la primera reforma, con modificaciones a las facultades del Congreso, que por cierto, el artículo 73 relativo a las facultades legislativas, que es el artículo que ha tenido el mayor número de modificaciones, un total de 69, y le siguen en eventos el 123 y el 27.
El actual texto se parece muy poco al original, dado que solo 27 artículos han permanecido intocados. Respecto de considerar si resulta conveniente, adecuado y viable una nueva Constitución, conviene recordar las premisas básicas. Una Constitución es la norma suprema que contiene el proyecto de nación al que aspiran los pueblos. Es el acuerdo de los intereses presentes en la sociedad, una síntesis de la voluntad de los pueblos para garantizar una convivencia social armónica. Contiene principios y derechos fundamentales, así como los fines del Estado que debe cumplir, y permite que el pueblo, en ejercicio de la soberanía originaria, configurar su gobierno. Una Constitución, como decía Ferdinand Lassalle, debe contener el consenso y acuerdo de los intereses de los distintos sectores de una sociedad. Mientras más consistente y jurídicamente bien estructurada sea la Constitución, mejor se procesarán los conflictos sociales y se acortarán las distancias políticas. Un gobierno sin una Constitución es un poder sin derecho. Aceptado lo anterior, prosigue a discutir si existen las condiciones sociopolíticas para convocar a un Congreso Constituyente, y si una vez constituido seríamos capaces de procesar una nueva Constitución. La Constitución mexicana es la primera Constitución del mundo que acuñó los derechos sociales, y al texto constitucional se incorporaron las ideas federalistas que se habían manifestado desde la Carta Magna de 1824 y habían consolidado en la del 57. Promulgada el 5 de febrero de 1917, se contiene en 9 títulos y 136 preceptos. Los primeros 29 acuñan la mayoría de los derechos fundamentales y constituye lo que conocemos en la teoría como la parte dogmática. En los artículos 27 y 123 se consagran los derechos sociales y en los restantes se regulan las formas de gobierno, la división de poderes, la distribución de facultades entre los órganos federal y local, la supremacía de la Constitución y su inviolabilidad. La Constitución, para fines prácticos, es una estructura jurídica política de un Estado, y que para que dicha estructura jurídico-política sea considerada como democrática y moderna, debe reunir por lo menos 5 requisitos indispensables: supremacía constitucional, división del poder para su ejercicio, Estado de Derecho, pluralismo partidista, alternancia en el poder y, sobre todo, el reconocimiento mínimo de las garantías constitucionales. Además de la interpretación constitucional, que en este caso es el método más recomendable para comprender qué es la Constitución, es conveniente situar a la Constitución en el marco de la teoría de los sistemas jurídicos, que permite ubicar a la Carta Magna como un subsistema dentro del universo jurídico integrado por todo el conjunto de normas jurídicas. El lugar que cada uno ocupa en este escenario está determinado por su jerarquía, que tratándose de la Constitución se ha determinado a partir de ciertos principios como la norma jurídica o corpus de normas jurídicas que les son exclusivos, la supremacía fundamental, la inviolabilidad y su permanencia. Para Carl Schmitt, una Constitución son las decisiones de la unidad política que se da a sí misma. Estas decisiones determinan la forma concreta que adopta la unidad política. Carl Schmitt analizó las decisiones fundamentales de una Constitución y las señala como el principio de soberanía, la idea de la representación y la decisión a favor del Estado de Derecho con sus principios fundamentales y división de poderes. La Constitución integrada por las decisiones fundamentales en conjunto no puede ser tocada
por los poderes estatales, lo que significa que para su defensa como un todo no se puede suspender en situaciones de excepción determinados derechos, como sería el caso de los derechos fundamentales, cosa que fue muy legislado de manera muy acuciosa en el 2011 con las reformas en materia de derechos humanos, al señalar de manera muy precisa cuáles son las facultades del presidente de la República en el artículo 29 en caso de declarar un estado de excepción y cuáles son los derechos que jamás podrán ser suspendidos ni restringidos. Hay un catálogo de derechos que en ningún momento, ni aún en un estado de guerra, podrán ser suspendidos ni restringidos. Los principios jurídicos, políticos esenciales son la idea rectora y bases del orden jurídico. Son los que marcan y circunscriben, son su propio cimiento, son las columnas jurídico-políticas que singularizan y sustentan a todas las normas constitucionales y las que se derivan de la Constitución. Si algún principio esencial se suprime, el orden constitucional se transforma, se convierte en otro, pierde su equilibrio y exige una definición clara del titular del poder constituyente o del Congreso en este caso, cualquiera que ésta sea. Esto queda claro porque las normas constitucionales y legales se reforman y alteran para adecuarlas a nuestras realidades y necesidades o para perfeccionar nuestras instituciones, pero los principios esenciales solo pueden ser alterados en su núcleo o naturaleza por el propio constituyente. El referendo constitucional juega un papel similar y permite alteraciones profundas, decididas por el único que las puede hacer, que es el poder constituyente. En cualquier orden constitucional que integra un sistema democrático, los principios esenciales son universales. No es posible considerar un sistema democrático si no se reconocen los derechos humanos o se les ignore. La teoría del principio esencial que formulaba la doctrina francesa a partir del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 textualmente señala: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes, se considera que carece de constitución. Este artículo se refiere a una constitución democrática, esto es, que el concepto de constitución es sinónimo de democracia, porque únicamente existe la democracia en donde se protegen los derechos humanos y el poder no se encuentra concentrado. Estos son los aspectos esenciales de la democracia. Dicho artículo indica dos de los principios fundamentales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes. Los derechos humanos son la base y la esencia de toda organización sociopolítica asentada en una constitución. No obstante, los otros principios esenciales se desarrollan y adquieren cierta autonomía al precisarse en una constitución. Del principio de democracia se derivan otros, como son el poder constituyente, el pueblo y su soberanía. La soberanía es un principio esencial de la democracia y se encuentra implícito en este referido artículo 16 que acabo de mencionar. Democracia y derechos humanos son dos conceptos que constituyen un binomio indisoluble, pues a lo largo de la historia el desarrollo de las sociedades han ido conformándose a través de luchas sangrientas por la exigencia y el respeto a la dignidad humana de todos los ciudadanos por parte de los gobernantes, y han establecido un paralelismo en su crecimiento y desarrollo. A mayor democracia existe un mayor respeto a los derechos humanos, y cuando existe un verdadero respeto y protección de los derechos humanos, significa que la sociedad vive en una verdadera democracia. La democracia es un concepto que ha adquirido gran importancia en la vida actual de los estados, y el incremento del número de países
que buscan establecer las prácticas democráticas se distinguen por tener una vida diferente para los pueblos y que viven libres de cualquier opresión política o de régimen autoritario. Para muchos tratadistas, democracia es un término complejo que requiere de una adaptación cultural, es decir, se requiere educar a la población para que aprenda a vivir en democracia, educación que consiste en lograr que los individuos tengan claro el significado y el valor de la democracia para ellos mismos, para sus familias, para sus comunidades, para que la democracia se pueda traducir en la práctica, en el quehacer de la vida cotidiana. La democracia no se agota en un proceso electoral. Generalmente invertimos esos roles. Creemos que con el simple hecho de ir a votar y poner nuestro voto en la urna, ya estamos ejerciendo la democracia. No, esta debe de ser una práctica cotidiana de participación de la ciudadanía en el acompañamiento y corresponsabilidad de las tareas de gobierno. El despertar de ese gigante que es la sociedad civil no es una moda, es una urgente necesidad, porque una auténtica democracia va más allá del ejercicio electoral, supone una participación real de los ciudadanos en las grandes decisiones del gobierno. Solo mediante el ejercicio de un verdadero gobierno democrático se consigue una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la vida política, con el objeto de promover la justicia social, luchar en contra de la corrupción y atacar de raíz las causas de la marginación y la pobreza. La participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas de Estado lleva a que sintamos que México nos pertenece y que somos capaces de transformarlo. El gobierno debe propiciar el fortalecimiento de la sociedad civil e impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas, debe informar a la sociedad, debe consultarla y promover su participación activa en los programas gubernamentales. Estas acciones son la esencia de las nuevas formas de administrar y de gobernar, porque la participación de la ciudadanía y sus organizaciones es indispensable cuando se busca garantizar la pertenencia, la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, además de que la supervisión de la sociedad es la mejor aliada en contra de la corrupción y de la impunidad. El paso de la democracia directa a la democracia representativa, cuando los ciudadanos votan a través de sus representantes para que tomen las decisiones en su nombre, se presenta en las sociedades que se fueron organizando en democracias en virtud de que las sociedades son cada vez más grandes y más complejas. La democracia representativa es el sistema más utilizado en el mundo contemporáneo para dirigir los designios de las naciones. Es, por lo tanto, que la democracia se considera como el sistema democrático menos perjudicial para el manejo de los asuntos del Estado frente a otros sistemas que han existido o que se han diseñado. En la actualidad existen figuras de participación directa como el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato. Generalmente estas instituciones aparecen con mayor frecuencia en las democracias más consolidadas y más antiguas, que son las que reglamentan, tienen mayores recursos tecnológicos y económicos para su instrumentación. Como el pueblo no puede ocuparse continuamente de estar legislando, elige a sus representantes para que se encarguen de su nombre de tales asuntos, pudiendo reservar diversos mecanismos de decisión directa a través de los mecanismos que acabo de mencionar. La Constitución mexicana expresamente manifiesta que la voluntad del pueblo mexicano es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una democracia y norma sus 5 principios esenciales en diversos artículos. Sin embargo, con la evolución política en México se han venido determinando otros principios esenciales que singularizan a nuestra democracia y que son parte del ser de la nación mexicana, del propio ser
de lo que el poder constituyente es y quiere ser, de la forma en la cual se singulariza y particulariza el sistema democrático. Podemos señalar como elementos de la democracia mexicana los siguientes: la soberanía popular, el que significa que soberanía significa en latín el que está sobre todos. La democracia es el autogobierno del pueblo, en donde se reconoce que el hombre es un ser inteligente y libre, que puede dirigirse por sí mismo mediante las instituciones, órganos y procedimientos. La libertad, que es otro principio, en la democracia se garantiza al ser humano su libertad individual y su libertad jurídica. La libertad individual como el reconocimiento de que todos los hombres y mujeres nacen libres y dotados de inteligencia y de voluntad. Y la libertad jurídica, que es el derecho que tienen las personas para obrar por sí mismas sin que nadie pueda forzarlos a obrar en otro sentido, sin más límites que los que están establecidos en las leyes. La igualdad es un principio que trata de la igualdad jurídica. Todas las personas tienen las mismas oportunidades y derechos ante la ley, es decir, la igualdad de deberes y derechos. Podemos señalar otros principios: el principio democrático, que ya se manifiesta que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, lo cual es el fundamento esencial y finalidad de todo régimen democrático. El principio de soberanía popular, que lo precisamos en el artículo 40, que señala la voluntad del pueblo mexicano, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal. Precisa otro principio fundamental como república democrática. Este mismo artículo señala otros dos principios: el sistema representativo y el Estado federal. El principio de división de poderes, al precisar que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, como el de los estados, lo que se reitera además en el artículo 49. Además se señala la protección de este principio: no se pueden reunir los poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder legislativo en un solo individuo, salvo las excepciones que el propio artículo señala. El artículo 1 de la Constitución se refiere a los derechos humanos que la Constitución le reconoce a las personas. El principio esencial de los derechos humanos en el artículo 1 vigente, el principio esencial de las garantías procesales constitucionales, se encuentra recogido en varios artículos que son parte de la defensa de la Constitución, de la justicia constitucional y de su valor como norma. Así encontramos el 76, fracción quinta y sexta, el 103, el 105, el 107, el 108 y del 108 al 114. Existen otros principios esenciales, resultando de nuestra evolución política y que son parte fundamental de nuestro constitucionalismo por decisión del poder constituyente. Principio esencial de justicia social, el principio de la supremacía del Estado sobre las iglesias, esto es, al señalar que el Estado mexicano es un Estado laico. El principio esencial del sistema presidencial, que en casi 2 siglos ha sido el sistema de gobierno que la mayoría de nuestras constituciones ha recogido, salvo las 2 interrupciones en donde hubo imperios. México no ha sido un Estado monárquico, en su gran mayoría de vigencia ha sido un Estado presidencial. La disposición de la no reelección presidencial es muy importante en nuestro orden constitucional, a grado tal que constituye un principio esencial autónomo por su propio peso. Este principio es el resultado de experiencias traumáticas acontecidas durante más de un siglo, el siglo XIX, y la Constitución lo recoge en su artículo 83. El principio esencial del municipio libre, estructurado en el artículo 115, que tiene una tradición de casi 500 años en nuestro país, adquirió especial trascendencia en la actual Constitución al definírsele como la base de la división territorial y la organización política y administrativa de las entidades federativas. Como vemos,
hay muchos principios que respetar y que tenemos que vigilar que no sean tocados o trastocados, a menos de que el consenso de los cerca de 120 millones de habitantes que vivimos en México, en la soberanía popular, decidamos que queremos ser otra forma de gobierno, otra forma de estructura política y trastocar todos estos principios. Yo les agradezco su atención y muchas gracias.